Cordial saludo, estimado docente Guillermo Cortés. Mi nombre es Percy David González Hernández. Soy estudiante de Ingeniería Civil a distancia. Bueno, realizaré la sustentación del proyecto de diseño geométrico de vías. Para nosotros, este diseño lo planteamos en el departamento de Nariño. Planteamos la cartografía situada en este departamento. eh, Tuvimos unas condiciones generales del proyecto, las cuales debíamos cumplir con una longitud de dos puntos distantes entre 800 y 1000 metros, trazar una línea de ceros en el terreno y una vez definida esta línea de ceros debíamos trazar una alternativa poligonal. Para nosotros fue muy interesante entender este proyecto porque nos permite tener conocimiento en los controles de diseño geométrico. Eh, ¿Qué requisitos debemos cumplir en el manual de diseño geométrico estipulado por el INVIAS eh, en una carretera espiralizada con curvas simples y espiralizadas? ¿Qué factores externos debemos contemplar como la topografía del terreno, la conformación geológica y geotécnica del terreno, aspectos ambientales, climatología e hidrología de la zona, si de pronto se deben contemplar desarrollos urbanísticos existentes y previstos, verificar los radios mínimos? Para nosotros también fue muy importante este proyecto porque eh, nos permite eh, identificar cómo debemos mantener un equilibrio entre el radio, el peralte y la velocidad. También las longitudes mínimas de las curvas y las entretangencias. En otras condiciones generales del proyecto es importante los aspectos también en la clasificación de la carretera. Para nosotros fue un tipo de carretera secundaria con un tipo de terreno montañoso escarpado. Tuvimos la asignación de una velocidad de diseño de 60 kilómetros hora y la longitud de la vía en la cual nuestro proyecto dio una longitud total de 930 metros aproximadamente. El corte máximo eh, que se estableció fue entre 20 metros y terraplén de 5 metros. Teníamos unos buenos rangos los que nos permitió modificar algunos puntos de referencia. En las curvas circulares simples eh, comenzamos a realizar los cálculos para el ángulo de flexión. Calculamos a través de las coordenadas las distancias a través de Pitágoras, los rumbos, los azimuts y posteriormente los ángulos de deflexión que nos permitían realizar los cálculos de las curvas simples. A partir de allí tuvimos muchos errores en establecer sí, los puntos de referencia, dado que no cumplíamos con las entretangencias en los puntos 3, en el punto de referencia 3 y 4. ¿Esto qué nos implicó? Que nosotros tuvimos que volver a modificar algunos puntos cumpliendo los parámetros de diseño y, y así posteriormente cumplir con lo solicitado. Ya después que realizamos esos cálculos, como lo indicaba el manual de diseño geométrico en el capítulo 4, eh, pues nosotros nos teníamos que el valor mínimo entre tangencias era de 250 metros a una velocidad de 60 kilómetros y tiempo de recorrido en circular, sí, en recorrido de 15 segundos en curvas de diferente sentido. Como cumplíamos para los puntos de referencia 1 y 2, pero no en el 3. Ya después de que hicimos esas modificaciones, sí lo logramos cumplir y obtuvimos una longitud de entre tangencia de 263.94 metros. A partir de los radios mínimos y las velocidades de diseño y los peraltes máximos, comenzamos a realizar los cálculos los cálculos para las curvas espiralizadas.
tomando otros datos de referencia como eran la variación uniforme de la aceleración centrífuga, teníamos que tener en cuenta la longitud mínima de espiral y la longitud máxima de espiral, que se realizaron los cálculos conforme a lo solicitado y conforme a lo que nos indicó el docente en las sesiones virtuales. Para el caso de nosotros, optamos en los cálculos por la variación uniforme de la aceleración centrífuga. Optamos por este criterio dado que obteníamos una longitud mínima de 30 metros. Resulta y pasa que más adelante, para el cálculo de la longitud mínima de la curva, no cumplíamos con algún parámetro. Habíamos optado inicialmente por el criterio de transición de Peralte, no lo cumplíamos. Lo cumplíamos, pero al momento de realizar algunos cálculos tuvimos que optar por el diseño de variación uniforme de la aceleración centrífuga. Posteriormente comenzamos a hacer los cálculos de cada uno de los elementos de la curva espiralizada con los ángulos de flexión de espiral, la longitud de la curva que logramos cumplir reduciendo la longitud mínima propuesta inicialmente. Los cálculos de las coordenadas cartesianas y los cálculos de las coordenadas desplazadas, junto con los cálculos de las abscisas. Nosotros posteriormente tuvimos algunos errores en los cálculos de diseño. Hay que ser muy meticulosos a la hora de realizar las fórmulas porque nosotros no habíamos enlazado bien algunos datos y pues algunos datos de entretangencia no los estábamos cumpliendo y obviamente habían unos errores que nos arrojaban en negativo y esto siempre fue bastante tedioso volver a verificar qué era lo que nos estaba arrojando el error. Fue muy interesante este proyecto, aprender y sobre todo adquirir el conocimiento de cómo debemos cumplir con los parámetros diseñados o establecidos en el manual de diseño geométrico. En este proyecto de diseño de curvas espiralizadas logramos obtener una longitud total, digamos, había mencionado que era de 930 metros aproximadamente, pero fue de 945 metros, pero al momento de hacer estas curvas espiralizadas, los cálculos y el diseño, hubo una reducción de la longitud total del proyecto de aproximadamente de 39 metros. Alguna de las fortalezas que nos permitió identificar este proyecto fue la funcionalidad, la geometría que utilizamos nos ayudó a facilitar e interpretar el objeto a diseñar de esta vía, la estética, la combinación de las formas de las curvas espiralizadas y curvas simples, la viabilidad técnica, analizar el diseño geométrico si es factible desde el punto de vista técnico y económicamente, puesto que digamos a mayores rangos de corte pues vamos a tener mayores costos y para mayores rangos de terraplén también los tendríamos. Esto nos permite como identificar cómo podemos darle viabilidad a un proyecto económicamente, optando por unos rangos mínimos de cortes y terraplén. ¿Qué es lo que más me gustó de este proceso de diseño y qué es lo que más me dificultó? Me gustó, por supuesto, la parte de aprender a diseñar, a qué debo identificar para cumplir con los parámetros de diseño, cómo se deben tener en cuenta los ángulos de deflexión, qué papel juega los ángulos de deflexión, la velocidad, el peralte en los diseños geométricos de las vías. Se me dificultó un poco, digamos, entender un poco
el posicionamiento de los puntos de referencia, puesto que pues a medida que íbamos avanzando y que no tengo la experiencia suficiente en el diseño geométrico de vías, pues no me permitía identificar estas cosas, sino a medida que íbamos avanzando en el diseño. ¿Qué considera que es lo más importante al momento de realizar un diseño? Considero que lo más importante es el equilibrio que debe tener entre velocidad, eh, visibilidad para los conductores y las entretangencias. Creo que eso es lo más importante. Y las velocidades, sí. Digamos, algunas conclusiones que puedo tener acerca de este proyecto es que inicialmente tuvimos que hacer muchos ajustes de la poligonal planteada, tanto para curvas circulares simples como para curvas espiralizadas. ¿Qué otra cosa? Los radios de diseño, digamos, inciden mucho en los cálculos junto con la velocidad, los ángulos de deflexión también, como lo había mencionado. ¿Qué otra cosa? Eh, digamos que es común que tengamos ángulos de deflexión pequeños, es decir, entre 24 y 42 metros, pero pues el profesor nos hizo una recomendación y que lo hemos tenido en cuenta, es que al presentar estos inconvenientes, la solución es modificar los alineamientos precisamente en el ángulo de flexión, ajustarlo a lo menor de 23 grados y si no, diseñarlo de tipo espiral o ajustarlo mayor a 42 grados, que sea tipo espiral, círculo espiral. Eh, en el presente proyecto utilizamos un sistema espiralizado simétrico guiándonos en las sesiones virtuales y los parámetros establecidos en el manual de diseño geométrico.